entonces espero que tengan ahorita pues ahí sus inquietudes, que las puedan expresar de una vez. Nada más ahí les acabo de mandar el siguiente tema, construcción compuesta, por WhatsApp. Entonces, para que lo tengan y lo vayan bajando, ¿vale? Pero de entrada, pues ahorita platicamos, pues esta media hora, la primera media hora, sobre su proyecto. Entonces, pues adelante, ¿quién quiere expresar algo, alguna duda que se hayan encontrado por ahí en su desarrollo? Los escucho, ¿eh? Profe, nada más una duda. ¿Podemos suponer me tocó una nave industrial de armaduras? ¿Puedo ocupar la armadura que más prefiera o es una en específica? No, 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 la que tú prefieras, o sea, no es necesariamente una que yo te promueva, no, tú la vas a estructurar como tú lo ves conveniente. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Qué onda con los demás? Yo tenía duda con los factores de carga, profe. Adelante. ¿Se supone que tenemos que ocuparlos de la Ciudad de México o tenemos que buscarlos de nuestra ciudad? Mira, si quieres, bueno, lo que pasa es que todo depende de qué zonas donde te ubiques, ¿no? Eh, Obviamente creo que ningún proyecto hay aquí de la Ciudad de México, si no mal recuerdo. Este, Ocupa los que te maneja el AISC, ¿sale? De hecho, en el tema de acero hay una parte al inicio, manejamos algunas combinaciones de carga. Y si no, puedes recurrir un poco al libro de McCormack. Hay una sesión que habla de cargas y combinaciones de carga. Entonces ahí puedes ocupar esas combinaciones. ¿Sale? Entonces, para que no vamos, apliquemos, obviamente, lo que maneja acá el reglamento de construcciones o las normas técnicas para los diferentes lugares, porque pues obviamente hablamos de Oaxaca, de Puebla, no sé de qué otros lugares. Mejor vamos a aplicar lo que dice la norma, el ISC, ¿sale? Para que no entremos en particularidades de que tengo que buscar el reglamento propio del estado que te tocó, porque sí lo hay, pero en sí prácticamente todos están ligados o muy ligados al reglamento de acá de construcciones de la Ciudad de México. En cuanto a combinaciones, pues prácticamente no tendríamos problemas. Tomamos aquí el detalle pues hay que ponernos de acuerdo. Entonces ocupemos lo que indica el AISC, por favor. Ok, profe. ¿Qué onda? Porque ya le vamos a ir poniendo fecha de revisión, jóvenes, ¿eh? Déjenme checar el calendario y yo a más tardar les digo el próximo miércoles. ¿Cuándo es la primera revisión, eh? Puede ser la próxima semana. Si es que mejor apúrenle porque no veo reacción de ustedes. O sea, estoy aquí esperando que me pregunten qué onda. A ver, aguántenme. Voy a ir preguntando porque pues como que no veo claro. A ver, el equipo 6. Anda por ahí el equipo 6, que está formado por Álvaro Rodríguez y Escobar Lagunas. Sí, profe, soy yo que le mencionaba que mi compañero Alba fue el que me dijo que ya no iba a poder, o sea, hacer el proyecto.
Ok, de entrada, pues creo que no hizo el primer parcial, es lo que estoy checando. Sí, de Entonces, hecho me pues dice es que obvio que... ya no entra a las clases básicamente por su trabajo. Ah, ok. Lástima por él, ¿no? Bueno, ¿y qué onda? ¿Tú cómo vas? ¿Qué más? Pues bien, profe, he estado viendo lo de las láminas, que son los que le voy a poner como techo a las armaduras. Nada, lo que estaba Ok. viendo era qué tipo de armaduras voy a usar, porque ve que hay unas como triangulares que ocupan, digamos, todo el área, o unas más, bueno, estoy viendo Ujú. como el conformado que le voy a dar a las armaduras, de qué orientación la voy a poner, básicamente, para hacerla como a dos aguas, ¿no? Como me Sí, había sí. dicho que. Aquí pues, sí. Igual puedes hacer un poco más alta ¿cómo se llama? El techo para que las diagonales no te queden muy acostadas. ¿Salen? Sí, profe. Entonces, por favor, Carlos Pérez, ¿qué onda contigo? Analizaría igual que las armaduras. Un favor, sube tu volumen, ¿no? Si puedes. En el caso de las vigas Joy, ¿se analizaría igual que armaduras o tendría otro procedimiento? Ay, hijo de la. A ver, otra vez, por favor. En el caso de vigas Joy, ¿analiza igual que las armaduras o tiene otro procedimiento? En el caso de armaduras tipo joints, se supone que es el mismo procedimiento. Nada más que ese tipo de armaduras, pues ya prácticamente las puedes tú solicitar por un proveedor prácticamente. Y es lo que prácticamente te andan ya vendiendo y ya en función de la capacidad de carga, pues ellos te proporcionan una armadura. Aquí lo que vamos a hacer es diseñar nosotros mismos la armadura. No vamos a ocupar una de ellas. Vamos a diseñar la nuestra, con todos sus conectores. ¿Qué onda? ¿Qué más? A ver, vámonos con el equipo 7, Arredondo y Pérez Espinosa. ¿Andan por ahí? Sí, sí veo a Carlos Pérez Espinosa y Arredondo no lo alcanzo a ver, pero supongo que anda por ahí. ¿Qué Ya onda le contigo, pregunté, Arredondo? Perdón, Pérez, ¿no? Pérez, Pérez. ya le pregunté lo de las armaduras. ¿Mané? Ya le pregunté lo de las. Ah, ¿eras tú? Sí, Ok, ok. A ver, el equipo 10, Baez Andrade y Will. ¿Dónde están? No los oigo. ¿No hay ninguno de los dos? Órale, qué raro. El 5, Galindo Rodríguez y Mariscal Castillo. Lo que le estaba preguntando, los factores. Pero también le iba a Ok, preguntar sobre ve que, bueno, a mí me tocó la nave industrial. ok. Este, la trave que dice, la trave, bueno, que está ahí en medio, que está en el AutoCAD, Ajá. la trave carril. Esta trave carril es la que se mueve, ¿no? Sí, 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 es la que corre a todo lo largo de la, ¿cómo se llama? De la nave industrial. Ah, Y, ok. y sobre esa, bueno, en realidad son dos traves. Si ustedes vieron las fotos que les puse ahí en la presentación que les mandé, son dos traves. Y en medio de esas dos traves, circula precisamente un polipasto que circula de sección, vamos, de lado a lado, de los ejes, pues le vamos a llamar longitudinales de la nave. Y la trave carril circula vamos, en dirección, ¿cómo le puedo llamar? Bueno, sí, en dirección Particular. a los ejes longitudinales y el polipasto en dirección perpendicular a los ejes longitudinales. Entonces,
y así de esa manera puedes ocupar la trave carril para cualquier posición de la nave industrial. ¿Sí o no? ¿Sí checaron las fotos que les puse ahí en la presentación? Nada más que ahí obviamente podríamos, es que en el punto que nos dice que sea la estructuración, tipos de perfiles a utilizar, Ujú. ahí esos perfiles serían para esas para las dos traves y luego para la trave carril. A ver, no, es que la trave carril, no, vamos a hacer eso, o sea, bueno, perdóname, a lo mejor ahí a ver, aguántame tantito. Perdón, a lo mejor yo ahí estaba confundido un poco, pero déjenme poner la presentación. Ok. Entonces, estamos hablando de la grúa, es prácticamente la grúa viajera, la que está en color amarillo. Esa no la van a diseñar ustedes como tal. Muchas veces esa grúa viajera ya viene de un proveedor, ¿sale? Justo con su polipasto. El polipasto es esta parte de negro que es el mecanismo que te va a ayudar precisamente a levantar pues, los objetos del piso y moverlos a otro lado. Entonces, este polipasto circula en dirección longitudinal a las traves, a las grúas viajeras. Y esas grúas viajeras precisamente corren sobre una trave carril, que es la color azul, ¿sale? Aquí si se dan cuenta, esas traves carril están apoyadas sobre una ménsula, en este caso pues es una de concreto, pero bueno, algo similar vamos a hacer nosotros, nada más que aquí el detalle vamos a hacer ménsulas, pero con acero. Obviamente vamos a hacer nuestra columna y lateralmente le colocamos sus placas, ajá, y para formar una ménsula y a su vez una conexión excéntrica, ¿sale? Pues no sé si por ahí ya queda más claro, compañero, la duda o ya se amplió más. Ya sé, ya quedó claro. Gracias. Sí, mira, incluso aquí hay otra. Sí, aguántame tantito. Vean, aquí incluso esas grúas viajeras llevan su barandal porque hay gente que circula por acá. Por eso lo que les decía, compañero, por ahí incluso aquí la armadura tú la puedes hacer un poco más ancho. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo, creo que les dejé ahí un paso que tenemos que tener. A ver, aguánteme, déjenme abrir el AutoCAD. Sí, prácticamente debemos tener 2 metros, bien del punto más bajo de la armadura, pero en la parte inferior a la parte superior de la grúa viajera. Ajá. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda circular libremente sin problemas por toda la grúa viajera. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Cuándo me van a mostrar algo así que me pregunten, ya, mira, aquí voy en esto, tengo dudas acá? A ver, equipo 9 está formado por García Ramírez y Hernández Tapia. Sí está García, pero Hernández Tapia no lo veo. Yo sí estoy, profe. Mi compañero ahorita se va a conectar. Ok. ¿Y qué onda con ustedes? ¿Cómo van? Nosotros estamos, pues ya iniciamos a hacer estamos modelando apenas estamos modelando, profe, para poder meterlo al programa, al de STAT. Sí, pero previo a eso, ¿cómo van con sus cargas de viento? ¿Cómo van con su estructuración? Ya independientemente de modelar, acuérdense, primero se trata
de tener bien definido los efectos y definido la estructuración. ¿Cómo pensamos que va a ser nuestra estructuración? Entonces, hacer en líneas, a lo mejor unas vistas en planta, en elevaciones, unos cortes de cómo voy a estructurar mi estructura, válgame la redundancia. O sea, ese es lo importante. Entonces, imagínense, a lo mejor ustedes tienen que ir planteando algo así. Una planta, ok, ahí está la planta. En esa planta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer diferentes vistas para ir definiendo precisamente la estructuración de la estructura. Miren, por ejemplo, ahorita que he estado trabajando en un proyecto muy pequeño aquí ahora sí, por mi cuenta, déjenme ver dónde anda. Aquí está. Miren, de entrada, voy a incluso poner el modelo para que se den cuenta de cómo es que se debe trabajar. Digo, bueno, y no es que sea una regla como tal lo que les voy a decir, pero sí es algo que he aprendido durante estos casi 20 años en elaboración de ingeniería obviamente estructural, y creo que ha resultado y resulta pues hasta ahorita bien, o sea, no ando tan mal en cuanto a la proyección de mis planos estructurales. Y con esos planos estructurales, pues el constructor va a ser el encargado de plasmar o hacer el ensamble de la estructura. Miren, en sí es un pequeño edificio de 2 niveles con 8 columnas. Vean ahí. Obviamente lleva algunos contraventeos, principalmente en los ejes pues laterales. Acá en el eje longitudinal, el primero de la izquierda lleva un par de contraventeos, el otro también lleva otro par de contraventeos, y luego los ejes transversales, pues obviamente también en los extremos nada más. En la parte central pues debe ir libre porque va a haber gente, va a haber un equipo acá abajo que va a estar trabajando, y en la parte superior lo van a ocupar como oficina. Entonces, pues de entrada, pude, de acá en la parte de atrás pude colocar algunos contraventeos, sí. Nada más que aquí pues va a estar hecho con puro, bueno, alrededor del edificio, en la parte superior, va a estar construido o le van a colocar mampostería, o sea, muros de mampostería, entonces no tenía caso colocarle contraventeos. Entonces, ahí por ese lado, pues ahí más o menos está mi estructura en 3D, así es el modelo que utilizo para revisar precisamente el estado de cargas, el estado de esfuerzos de todos los elementos estructurales. Entonces, lo primero que se hace, una vez que tú tienes más o menos plasmado cómo crees que va a ser tu estructura, lo que tendrás que hacer es plasmar precisamente tus plantas estructurales. Y así, literal, primero plasmo la planta estructural en la elevación 0, o prácticamente a nivel de piso. ¿Qué es lo que encuentro a nivel de piso? Pues encuentro únicamente las base. La cimentación es esta línea, la línea más, bueno, el cuadro más grande, la placa base, el cuadro más pequeño, y una planta del perfil, para ver cómo van a estar orientadas las columnas, porque eso es importantísimo. Entonces, tú en una planta, eso es lo que debes de hacer tu planta. A lo mejor nada más en una línea, 2 líneas y adelante. ¿Sale? Esto es en la planta, en la elevación 0 metros. ¿Sale? Y así lo van a manejar ustedes. Manejen sus ejes. Para mí, este es el eje A, este es el eje B, este es el eje C y este es el eje D. En horizontal, en vertical, yo le llamo el eje 1 y el eje 2. Entonces, con esto,
a mí me va a servir prácticamente para ver dónde estoy. El eje 1A, pues yo sé que voy a estar en esta zona. El eje 1B va a estar acá y así me la voy llevando. Acuérdense que el constructor te va a construir con planos. Ahora sí, planos en vistas en planta, nada más. No te va a construir con isométricos, ¿sale? Él no te va a construir con isométricos, te va a construir con plantas, ¿sale? Entonces, acá pues plasmo precisamente cómo sería el arreglo estructural en la elevación 3 y 6. Es decir, en esta elevación, en esta cubierta, en este piso y en el piso superior, ¿sale? Entonces, ¿cómo va a ser mi arreglo de vigas? Pues ahí están. ¿Cómo van a ser mis arreglos de vigas? Ahí está, una viga le puedo llamar a estas, las que unen las columnas, le puedo llamar B1, así lo pueden identificar ustedes con nomenclatura. Ajá, las que unen a las columnas B1, 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 V1 o B1, como tú quieras. Y las vigas que van a soportar las cargas, prácticamente sobre ellas se van a distribuir las cargas, las voy a hacer más pequeñas, las voy a llamar B2, 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 y que van unidas de vigas principales, entre vigas principales, ¿vale? Y así tú lo puedes plantar. Luego, yo digo, bueno, también en la parte superior voy a tener en cada nivel, el piso va a ser con un arreglo de losa acero. Ya más adelante, cuando ustedes llevan estructuras especiales, vamos a meternos un poco al comportamiento de los aceros. Entonces, más o menos ahí, igual tú, para los que van a tener la nave industrial, tienen que hacer un arreglo del techo. A lo mejor este es tu techo. Y todos los elementos principales que están abajo del techo o de la lámina del techo, pues van así, como ven acá, punteaditos, para que tú digas que están por abajo. Y lo que está continuo es lo que está arriba, ¿vale? Entonces igual, identificas bien tus ejes. Eso no lo dudes hacer, ¿vale? Entonces, por ahí está. Luego, dices, bueno, ahora me voy con los marcos, ¿sale? Entonces, el marco 1, ¿cómo se va a ver? El marco eje 1. ¿Cuál es el marco eje 1? Pues el marco eje 1 es este. Vean, es este marco. Y lo voy a ver hacia adentro, de adentro hacia afuera. Es decir, me posiciono por acá, por donde está el mouse, giro toda la vista y voy a ver qué elementos me encuentro. Voy a empezar por identificar el eje A, B, C y D. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces veo el eje A, B, C y D. Veo a ejes, acoto a ejes, ahí están 3 metros, 600. Veo las vigas, B1. Las vigas también acá abajo son iguales, la B1. Las columnas, la estoy llamando C1, 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 C1. ¿Sale? A lo mejor no es necesario hacerlo así como lo estoy haciendo acá, pero a lo mejor con 2 líneas o una línea será suficiente hacerlo. O incluso ustedes que pueden hacerlo o son más, ¿cómo se llama? Son más ágiles en el AutoCAD, ¿sí? Para que no se amontone todo eso. Entonces a lo mejor tú dices, mira, yo nada más de aquí para acá voy a hacerlo así en secciones y de acá a la parte central lo dejo así y aquí le hago un corte para que tú digas, mira, pues es toda, esa cosa es continua. Muchas veces se hace así, se hace un corte acá y otro corte acá, entonces la columna pues sigue su trayectoria, nada más que es para plasmarlo en planos. ¿Sale? Entonces ahí están unas ideas. El eje 2 también lo voy a ver ahora de afuera para adentro. ¿Sale? Entonces A, B, C y así la voy llevando con sus elevaciones, incluso voy mostrando cómo van a ser sus conexiones, acá las conexiones, y ya voy marcando acá detalle 3, detalle 4, detalle 1, detalle 2, ¿sale? Incluso ya veo aquí que este es más o menos la losa, con la losa cero que vamos a colocar, y ahí se la dejo. Voy a hacer un detalle de la losa cero. Pues una vez que tengo esto, bueno, pues ahora me voy con los marcos transversales. El eje A, ahí están, también lleva contraventeos, ¿sí?
con sus respectivos elevaciones. Luego el marco me dice que el B, C y D son iguales, a excepción del eje D. ¿Por qué? Porque en el eje D, que es el extremo, solamente estoy colocando estos contraventeos. Y así está, vean. Entonces este es el A, este es un marco diferente, el marco B, el marco C y el marco D son los mismos prácticamente, excepto que en este marco D lleva estos contraventeos. Entonces, así lo puedes tú plasmar. Te digo, no tan al detalle así, porque pues, digo, pues apenas estamos nosotros aprendiendo a hacer nuestra ingeniería. Y nuevamente, yo digo, bueno, pues voy a hacer todos mis detalles, perfecto. Entonces, todos los detalles que quepan en este plano, los dejas así, detalle 1, detalle 2, detalle 3, y aquí todos los plasmas, ¿sale? La conexión entre columnas y contraventeos, sus respectivas placas, la conexión del contraventeo a la viga y columna, ahí está con sus placas, nuevamente otra conexión del contraventeo a la columna, etcétera, ¿sale? Y obviamente detalles que no te quepan en ese plano, tú dices, bueno, ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo acá, me dice, chécame el detalle 1 en el plano G102. Chécame el detalle 2 en el plano G102. Detalle 4 en el G102. En el 102 tengo otro plano que es única y exclusivamente de puros detalles. Entonces vengo al detalle 1. Ahí está, esa es la conexión entre viga principal y viga secundaria. Y viene el detalle 1 y la referencia. ¿De qué plano viene? Del plano G100. Entonces, ese plano G100 es el de las plantas estructurales. Así le voy a llamar plantas estructurales y voy referenciando todo. De esa manera tú vas viendo cómo es tu estructuración y a su vez le vas diciendo al constructor qué tipo de conexión va a realizar, qué tipo de perfil, las elevaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso acá tienes que manejar una tabla de propiedades, identificas la nomenclatura, qué tipo de perfil es y qué tipo de acero estás manejando. Entonces con esto puedes empezar a trabajar, y no solamente para la nave industrial, también para el espectacular. El espectacular tiene muchas vistas, señores. Tiene una vista frontal. Imagínate que esa es ¿cómo se llama? El espectacular como tal. Esta es la parte frontal. A esto le puedes llamar eje A. A lo mejor la parte de atrás le puedes llamar eje B. Los ejes de acá, el eje 1, 2, 3, 4, 5, los N ejes que tú quieras aplicar o te resulten. ¿Sale? Entonces, pónganlo así y de esta manera ustedes se van a dar idea de cómo van a ir estructurando. Obviamente la intención acá es encaminarlos también un poco a la interpretación de la realización de la ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle nosotros la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa ingeniería la va a tomar el constructor y eso, bueno, de acuerdo a lo que tú estés indicando en la ingeniería, es lo que va a plasmar en la construcción. Entonces, por eso hay que ser tan cuidadoso. Por ejemplo, acá, vean, tengo la columna en un sentido. Ajá, para la viga que llega acá, pues no hay ningún problema porque voy a hacer una conexión rígida en este punto. Entonces voy a soldar acá completamente, voy a soldar el alma, tanto, bueno, el patín superior y el patín inferior, lo voy a soldar completamente y el alma lo voy a soldar con ¿cómo se llama? Con filete. Pero para esta viga, que si yo la penetro hasta donde tope con el alma de la columna, resulta que el espesor del patín es mucho mayor que el espesor del alma. Entonces, imagínense, si hago una soldadura de penetración completa, pues voy a dañar el espesor del alma, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer incluso, entonces, tanto el patín superior
como el patín inferior, voy a quitarle el patín y voy a reemplazar por una placa de este tipo, una placa así toda, pues, ¿cómo se llama? Pues, trapezoidal tal vez, ¿sí? Donde precisamente donde la placa se una con los patines, ahí voy a soldar con penetración completa, tanto acá, y aquí donde se una con el alma, voy a soldar con penetración parcial. Entonces, y con eso, ¿qué es lo que hago? Pues que la transmisión de la carga de la viga hacia la columna sea completa y que se distribuya precisamente tanto a los patines como al alma. Porque ¿qué pasa si yo nada más vengo y digo, bueno, pues voy a, ¿dónde están mis conejos? Bueno, acá en este plano, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo lo único que voy a hacer, olvídate de la placa, ¿sí? Y yo voy a venir y hago esto, ¿sale? Olvídate de la placa. ¿Qué onda con esto? Se ve muy feo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es hacer trabajar a la columna en el eje débil. Y obviamente en el elemento más débil, que quién es, pues el alma. Entonces, por eso opté por hacer esa conexión. Y esa conexión me ayuda. Entonces, y obviamente le ayudo en la parte de atrás con un respectivo atizador. Tema que ya discutimos mucho. O sea que hay que colocar atizadores, señores. Entonces, no sé si queda más claro con esta idea que les estoy proporcionando para que ustedes puedan trabajar con sus respectivos proyectos. Profesor, en caso de Dime. un espectacular, ¿como qué tipo de piezas, qué tipo de conexiones se usan? Es que estaba investigando y no me doy de nada. ¿Cómo que no? O sea, Pues aquí ¿qué tienes. tipo de pieza es la Mira, que está ahí? mira, es que aquí, desgraciadamente son perfiles pequeños, ¿eh? Son ángulos. El espectacular acá generalmente son puros ángulos. Ángulos pues no sé, de unas 4 pulgadas, ¿sale? En muchos casos hacen ángulos dobles. Entonces, ¿qué es lo que se plasma? Bueno, primero, ver cómo lo voy a soportar. Primero, ¿con quién? Con un poste, con un pedestal, ya sea solo o con dos, como lo estamos viendo acá. Vean, aquí es muy simple para este tipo de espectacular. Tú tienes en la parte superior, tienes una placa, también es una placa base, y esa placa base va pegada a la columna, en la parte superior. Y en la parte superior, acá, incluso voy a hacerlo un poco más grande, a ver si se llega a ver. Ay, Dios. Acá justo, vean, estas vigas son la base del espectacular, y esas seguramente aquí tornilladas, mira, porque aquí hay un tornillo, otro tornillo y otro tornillo. O sea, tú puedes empezar de ahí y esto que sea tu base de tu estructura, y a partir de ahí empiezas a levantar los postes, como se ven acá, salen los postes. Y obviamente las bases con viguitas también. Posiblemente puedes usar canales ahí, o en el caso de esta, se une el pedestal obviamente con una placa base nuevamente, y bueno, el Cristo, yo le estoy llamando a este Cristo o elemento horizontal, va a ser el que me va a soportar toda la armadura. Vean ahí, usan mucho placas para unir el Cristo con la armadura. Vean que hay una placa completa, y de ahí sueldan o atornillan los postes, como se ven hacia acá, y luego pues los van contraventeando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver, ¿sale? Y yo les puedo decir, ¿sabes qué? Ocupa esto. No, yo lo que quiero es que ustedes plasmen sus propias ideas, sus propias pues ocurrencias, así le podemos decir, y que esas ocurrencias tú las reflejes o las respaldes precisamente con un diseño estructural.
Y a lo mejor tú puedes decir, mira, yo no me gustó esto y voy a hacer mi propia estructuración. Perfecto. Nada más que esta estructuración se la tenemos que nosotros respaldar con un análisis. Te decía, haces una vista así a lo mejor isométrico y empiezas a identificar cuáles son tus ejes. A lo mejor aquí, fíjate, aquí en esta, a lo mejor este eje puede ser el 1, este puede ser el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en la cara frontal es el eje A y en la cara posterior el eje B. Aquí le vas a llamar elevación 0. Por ejemplo, aquí a lo mejor haces una transición de perfiles o de espesores de tubos con una brida, con una placa que va atornillada, manejas otra elevación, luego acá otra elevación, 3 elevaciones, luego por acá en los contraventeos o arrastramientos horizontales se llama, puedes manejar una elevación más, y acá otra elevación, y en la parte superior otra elevación, para que tú vayas viendo cuáles son tus elevaciones que tú estás trabajando. De igual manera acá, a lo mejor este es el eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el frontal es el A, y el posterior es el B. La elevación, no sé, 0, a lo mejor la elevación 10, a lo mejor la elevación 12, 14, 16, 18, etcétera. ¿Sale? Aunque muchas de esas elevaciones se pueden repetir, la estructuración puede ser algo igual, entonces tú dices, para la elevación, más 12, más 16, más 18, más 20, son tipos. Con una sola planta, dices elevaciones, más 12, más 14, más 16, más 18. Por ejemplo, por decir algo. Ven acá, hay otro tipo, aquí a lo mejor es esto está muy, muy robusto, que están manejando perfiles cierre o canales. No sé si eso vaya a resultar, la verdad, a lo mejor muy, muy, muy grandes, o incluso lo pueden hacer así con los canales o los cierres más pequeños, ¿sale? Entonces, ya va a depender de las cargas que nosotros saquemos. Eso es por un lado. Acuérdate, el proceso constructivo de estas cosas, primero es que montan o ponen en pie el pedestal y luego levantan toda la armadurita con una grúa, la levantan y la colocan sobre la placa base en la parte superior de pedestal. Entonces ahí generalmente es atornillado. Entonces, por favor, vayan plasmando sus vistas, por favor. Ingeniero, No sé si... nosotros del equipo 2 teníamos una duda. De hecho, qué bueno que ahí está el ejemplo, porque se supone que las columnas, en este caso las columnas tenían que ir con celosía, pero Sí. había escuchado, la última vez comentó que no deben, la celosía no puede trabajar más de 12 pulgadas de separación, ¿no? Sí, entre ellas dos, o sea, aquí una columnita y otra columnita, entre ellos 12 pulgadas. Uh-huh. Entonces es ahí donde como que más o menos nos había entrado un poquito la duda, porque lo modelamos, pero pues se ven muy, muy, muy chistosos porque las columnas en sí se ven muy, muy delgaditas. Ajá. Sí, Pues, de entrada las celosías deben de ser columnas o perfiles pequeños, ¿sale? sí. Entonces, no sé, puede ser a través de 4 ángulos o a través de 2 canales. Ajá, aquí Ajá. también nosotros queríamos Entonces, preguntar y ahí- qué propuesta es mejor, de 4 o de 2. Bueno, es que hemos estado viendo, ahora sí que luego ahí ya no sé como cuál los es. dos, Ajá. este, ¿Qué pasó? Dime, no te escucho. les digo que queríamos ver que, o sea, bueno, también así bajo sugerencia, que trabaja mejor, de 4 o de 2. Igual, le digo que todo esto ya más o menos lo modelamos en CIPE, y más o menos, o sea, Ajá, no. obviamente sí, ya nos dio la idea, pero ahora sí que también queríamos saber, bajo su consejo, qué es mejor, cómo trabajarlo de mejor forma. Pues ahora sí, yo así se los puedo dejar a la decisión de ustedes. Yo no les puedo decir cuál trabaja mejor. Aquí lo importante es de qué tan grande sean los perfiles que tú vayas a colocar, ¿no? Porque Sí. obviamente pues vas a tener diferentes, ¿cómo se llama?
comportamiento o diferente rigidez principalmente, ya sea de 4 canales, perdón, de 4 ángulos o 2 canales. Digo, porque pues cada quien tiene diferente sección transversal, cada quien tiene diferente momento de inercia, y pues aquí es donde tú debes de decidir, y no andes ahí batallando con cuál, ¿sale? Entonces, Aquí otra pregunta, ese es ahorita ahí viendo el ejemplo del otro espectacular donde trae el cilindro, ya ve que trae una placa base donde se unen, trae como que una unión en una parte, bueno, creo que fue la anterior. ¿En celosía maneja algo así? Digo, porque obviamente los tramos más largos que vamos a encontrar van a ser de 12 metros. Y se supone que nosotros ahí en nuestro diseño tenemos 20, entonces igual en celosía se maneja así como una placa base donde se haga esa conexión. Sí. Es que así exactamente para allá iba. O sea, tiene que digo, ahorita te puedo decir barbaridad, pero lo que se me está ocurriendo a mí ahorita es que tú digas, bueno, la columna, ¿cómo la voy a hacer las columnas? Imagínense, las voy a hacer con canales, va, independientemente de lo que tú quieras. Ahí está un canal y otro canal, ¿sale? Entonces, y esto pues obviamente lo voy a hacer con celosías. Esas celosías pues obviamente pueden ser placas o incluso perfiles más delgados, ¿no? Ángulos, por ejemplo, ¿vale? Pero la parte superior, obviamente de los canales, digo ya aquí como que me salí muy feo. Déjame hacerlo más delgado porque sí, los patines parece que son cuadrados y los canales en realidad los patines son muy, muy angostos, ¿no? Entonces, por ahí estamos. Entonces, a lo mejor estos son los 2 canales que te estoy mencionando, ¿sí? Y en la parte superior, y esta es la celosía, ¿eh? Sale placas. Entonces, ya depende tú si lo quieres soldado o atornillado, entonces ya va a ser tu sugerencia. Entonces, y en la parte superior, pues seguramente yo voy a tener que habilitar una placa base también se le llama. No necesariamente la placa base es la que va hacia la cimentación. ¿Sí? Y yo diga, mira, para unir con los perfiles de arriba, ¿qué crees? Tengo que habilitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos, ¿sale? Y por allá arriba, obviamente viene el perfil, el perfil de la columna, no sé cómo vaya a ser, honestamente no tengo idea. A lo mejor estás hablando de una sola columna y a lo mejor aquí puedes meter un elemento, puede ser un canal o también un par de perfiles, no lo sé, por eso es que ya va a ser tu diseño, ¿sí? A lo mejor por ahí va, pero obviamente también tengo que habilitar una placa en la parte de abajo de esos 2 perfiles, ¿sale? Entonces, y aquí pues obviamente también uno estos 2, así los uno bien padre, por acá con un pequeño canalito, y de acá pues ya me sigo con los otros. Vámonos. ¿Sale? Entonces esto continúa, y ya de aquí empiezo precisamente a hacer mi estructuración. Esto se viste en planta, ¿sale? Entonces esto a lo mejor seguramente también continúa para acá, Entonces abajo de esta estructuración también va otra plaquita de este tipo. ¿Para qué? Pues para que tú puedas hacer la unión. O simplemente ver si con el puro perfil, sin necesidad de colocar otra placa, los perfiles, la unión de los perfiles hacia la placa que va sobre la columna de tipo celosía. Ok, muy bien. Entonces se me ocurre a mí eso, son 2, lo otro pues va a estar por acá también. Y si son 4 columnitas, bueno, pues puede ser que te funcione bien. ¿Por qué? Porque no sé cuánta separación te dije que
que manejaras los marcos, en este caso. De 12 pulgadas. Bueno, creo. Está 16, 8. Bueno, no, en realidad no te dije cuánto es la... Pues nada más es una sola... ¿Cómo se llama? Ujú. Una sola... Bueno, es un solo marco al final. Pero bueno, debe tener también como 2 metros más o menos separados. Supongamos que no sé. Ajá, entonces puede servirte bien. Vas acá, lo extiendes hasta acá que más o menos de este punto a este punto te dé 1 metro, Ok. los 1000 milímetros. Y de aquí empiezas a hacer tu estructuración, una vista acá y otra vista acá. Ok. Y ya empiezas a hacer tus Sí. diferentes. Voy a dibujarlo incluso en azul para que no haya duda. Por ahí está el azul. Por acá se ve el alma y aquí se ve el límite del ¿cómo se llama? Del patín. Igual acá. Con aquí el alma adentro y por acá el límite del perfil. Entonces, pues aquí está cosa con entonces la placa que te estoy mencionando seguramente va acá, mira. Digo, la voy a dejar un poco gruesa, ¿sale? Ahí está. Entonces, y el perfil, seguramente aquí tú tienes que decir, mira, voy a colocar soldadura. ¿Qué tipo de soldadura? Pues a lo mejor de filete, todo alrededor, Ujú. ¿sale? Y obviamente por acá ya llevas tus contraventeos, tus celosías. Ajá, por acá. Acuérdense que más o menos debe ir a 60 grados, ¿sale? Aunque en realidad, aquí, cuando manejemos celosías, siempre en la parte superior, debe ir con una placa de cerramiento, así se le llama, que es una placa continua. Entonces así más o menos, a cierta longitud. Entonces esto puede ir soldado o incluso atornillado bien bonito. Y ya de ahí precisamente vienes con tus celosías. Por acá tornillo, y viene por acá tornillo, etcétera. Igual en la parte de abajo tienes que cerrar con esta placa, una placa frontal en la parte de atrás. Entonces esto lo soldas bien bonito todo alrededor y ya por acá pues vas a venir con tu perfil. Precisamente. Vámonos. Entonces aquí en tornillos. Por acá tornillos. Y por acá a lo mejor también en medio hay chance de atornillar. No sé, había que ver cómo lo vamos a realizar. No sé si te doy más idea o ya te confundí más, compañero. No, está súper bien, ingeniero. Sí tenía esas dudas. De hecho, también tengo dudas. Diga, ahorita ya sacamos cargas por viento. Ajá. Obviamente que también para sacar cargas dinámicas por viento, esas no sé si son necesarias ahorita de sacar, pero aparte me pide un dato que son los hertz. Bueno, es que me estoy yendo con el ejemplo Mira. que trae ahí el manual de viento, por viento. Ajá. Y hay una forma de sacarla sencilla, así muy rápida Por el momento, ahí te va. Ajá. Se supone que para el caso del espectacular, te pide calcular una fuerza dinámica de viento o presión dinámica. En estos momentos todavía no tienes tú la estructuración como tal, ¿sale? ¿Por qué? Porque las fuerzas dinámicas de viento las tienes que calcular en función del periodo de la estructura. Sí, No tienes todavía la estructuración, por lo tanto no puedes sacar el periodo. Lo que yo te sugiero es que amplifiques ahí, de hecho se llama factor de amplificación dinámica, que es un factor que tú vas a calcular en función del periodo, Sí. que de las cargas estáticas que tú tienes, Sí. las amplifiques en 1.5 veces. Y hagamos de cuenta que ese es tu factor de amplificación. Con esa carga amplificada estática, carga estática amplificada, tú diseñas, propones tu estructuración y una vez que ya tienes la propuesta bien digerida, ahora sí,
calculas tu periodo. Ok. Ujú. Se le corta un poquito. Dice, ¿eh? Ajá. Y o puede ser mayor, entonces vas a actualizar o hacer una actualización de tu carga de viento. De hecho, para el caso de espectaculares es así, hay que hacer 2 iteraciones o hasta 3, ¿sale? Sí. Porque no es algo único, sino que es un diseño iterativo, señores. Ok, muy bien, ingeniero. Ahora, igual para el diseño sísmico, lo podemos considerar como, obviamente, como un grado de libertad en este caso, para sacar eso de igual ¿No hay para sacar más? el periodo. Ujú. Sí, pero aguas, ahorita no te metas con diseño sísmico, hay que primero sacar el viento, ¿vale? Ya, Claro. si tenemos chance, y vamos allá por el mes de diciembre, que tenemos chance de meter sismo, lo metemos. Y nos vamos a ir con un método, si quieres, un poco simplificado, ¿sale? Ok. Para que no tampoco, digo, porque no nos va a dar tiempo, o sea, honestamente. Digo, nos va a dar tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para mí, que me pongan a hacer ese diseño, me tiene que dar tiempo en 15, 20 días. Pero como estamos nosotros aquí, tratando de que empezar con nuestros primeros diseños, ¿sí? Tenemos que sacarlo, o al menos sacar el viento. No te puedo decir que sea un diseño, qué bárbaro, ¿no? Pero por lo menos que nos vaya guiando en cuanto a las consideraciones que debemos tomar en cuenta para un diseño de ese tipo de estructuras. Ok, muy bien, ingeniero. Sí, bueno, pues ¿Vale? esas serían hasta el momento nuestras dudas. Está bien, y eso es lo que quiero que pregunte, porque pues se quedan callados hasta que yo empiezo a preguntar, es cuando este, se animan. A ver, el equipo 1, Gracias, ingeniero. Gijón, Gijón, ¿es Gijón o Gijón? ¿Perdón? Gijón. Súbele un poco tu volumen, no seas malo, ¿no? Por favor. Sí, profe, ¿ya me escucho bien? Que no tengo Ahí muy buen está. internet. A ver, ahora sí. ¿Gijón o Gijón? Es Gijón. Gijón, ok. A Gijón. Está bueno. ¿Qué pasó con ustedes? A ver, ¿y quién es tu compañero? Se Guerrero llama, es Torres. Guerrero, Leopoldo Guerrero. ¿Ok? ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo va? Ujú. Sí. ¿Qué tipo de primer espectacular? Pues ¿Qué onda? ¿Cómo van? nos está tocando el tiempo 1 y estábamos checando, pues realmente sí estamos un poco perdidos en cuestión de la estructuración, pero ahorita ya estamos viendo cómo más o menos y queríamos ver si podíamos hacer un tipo de modelado antes, pero así como dice, pues primero definir la estructuración. Lo que le quería preguntar, bueno, es que como yo he tenido problemas con instalar el programa de viento, para tener la carga de viento, entonces quería saber si era realmente necesaria para poder empezar a proponer perfiles y de ahí No, tener no, no. carga estática. No, el sistema de viento no es necesario. Lo que sí tienes que tratar de seguir, digo, no así a regla, lo que dice la Comisión Federal. Hay un ejemplo ahí de un espectacular, ¿sale? Entonces, yo para el caso de los espectaculares, vean, para el caso de los espectaculares, necesitamos que ustedes en una cara sí tengan una fuerza que es perpendicular a la pantalla. Eso lo deben de calcular, ahorita lo deben de expresar en presión. Esa presión, si tú la multiplicas por el área de contacto, pues es la fuerza que tú tienes. Es decir, entonces lo más latoso es calcular las presiones de viento, y esas presiones a 10 metros son constantes, pero ya arriba de 10 metros ya van variando de manera lineal. Entonces, pero tú, por ejemplo, aquí tienes, no sé, 20 metros de altura y aquí 14 metros, por ejemplo. Entonces tienes una presión a 14 y una presión a los 20. Sacas un promedio de la presión y esa es la presión que tú más o menos vas a tener al centro de la cara. Y esa presión, pues obviamente tú la vas a calcular perpendicular.
vas a calcular una presión también. Bueno, esa presión es con un esfuerzo perpendicular a la pantalla. Luego, debes calcular una presión de viento cuando el viento viene paralelo a la pantalla. Luego, cuando viene el viento en dirección inclinada a la pantalla. De hecho, son tres presiones que tú debes de determinar. ¿Salen? Obviamente, como es para el caso de este tipo, las pantallas son prácticamente iguales. Si tú lo atacas de frente o de la parte de atrás, entonces las presiones van a ser los mismos. Aquí en este caso no. Bueno, para este caso, cuando analizamos la pantalla no hay ningún problema. Son enteramente la misma para esta y la parte de atrás. Pero cuando el viento viene actuando en la parte abierta, ¿sí? En la parte abierta de la parte, vamos, de atrás, aquí en la parte frontal no habría tanto problema, pero en la parte posterior está en la parte abierta, entonces el viento, hagamos de cuenta que se mete sobre la estructura e impacta, como que trata de expulsar a quién, a las dos paredes. No sé si me logran comprender esa parte, compañeros. Al menos que en la parte posterior esté cerrado, pero no está cerrado. ¿Por qué? Porque está abierto. Sí. Ya veo. Entonces, con el ejemplo de la CFE, con eso podemos guiar bastante bien, ¿verdad? Sí. Pues sí, eso fue lo que les dije al inicio, igual para los de la nave industrial. Para la nave industrial hay que sacar sus diferentes vientos cuando la dirección viene en 0 grados, hay que sacar un barlovento, un barómetro, ¿cómo? Hay sotavento y barlovento, sale para todas las pantallas, en un sentido, en otro sentido, en otro sentido, en otro sentido, y hay que ir haciendo sus sketches, sus figuras. Cuando viene el viento cuando viene el viento en otra dirección, ¿cuál es la presión sobre las pantallas? Y esas son las que tú vas a ocupar en un inicio, ¿para qué? Pues para predimensionar tus elementos estructurales. Y posteriormente vas a tomar esas fuerzas y las vas a calcular de manera lineal para meterlas al programa. ¿Qué onda? ¿Sí está más claro o más confuso? Sí, ya está quedando más claro. Gracias, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, nos podríamos... ya nos llevamos prácticamente la hora y cacho, no importa. Ya en la siguiente clase empezamos con la estructuración compuesta. Entonces ahorita pues tenemos 10 minutos todavía. ¿Qué onda? Yo le preguntaba, profe. Adelante. Entonces nos podemos guiar con el ejemplo que está en el manual de la comisión. ¿Está ahí en la comisión? Exactamente. Igual, o sea, soy del mismo equipo que mi compañero que le acaba de preguntar, pero sí ese era como que lo que habíamos estado platicando de cómo abordar el problema. Si primero se tenían que proponer los perfiles y ya de ahí hacer los cálculos. Pero sí, entonces hay que empezar con ahora sí que el registro de vientos de ese lugar para poder calcular las presiones. Entonces, ¿qué tienes que hacer la estructuración? ¿Sí? Y tienes que ir por otro lado viendo la presión de viento, porque con la presión de viento lo único que necesitas, ¿quién es? Pues la altura. Entonces el tubo pues te va a dar un coeficiente, le llaman coeficiente de arrastre. Recta, entonces también se le asigna un coeficiente de arrastre. Y en función de esto va a ser la intensidad que se tiene, o la intensidad de la fuerza. ¿Salen? De más en una sección o en un área circular, el viento como que se disipa, como que cuando impacta al tubo, el viento sale disparado de manera acostada, se llaman
unos vórtices prácticamente. Entonces la presión sobre la pantalla tubular no es tan crítica, pero acá sí, en la pantalla rectangular, la presión de viento o la fuerza de viento es neta. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes coeficientes que debemos de aplicar. Unos le llaman otro tipo de coeficientes, pero al final de cuentas se conocen como coeficientes de arrastre. ¿Sale? Entonces, que está en función de la sección transversal, del tipo de sección transversal que se está manejando o el tipo de área en la cual va a impactar el viento. ¿Sale? Entonces, sí, o sea, puedes manejarlos y vamos, lo que yo les sugería es que calcularan esas fuerzas de viento y las cotejaran con lo que te da el programa Sistema Viento. ¿Sale? Profesor, ¿me escucha? Y con eso no quiere decir que quiero que sean expertos en viento, no, para nada. Simplemente que se vayan adentrando o que vayan sensibilizándose en el cálculo de esas fuerzas. ¿Sale? Perdón, ¿quién más iba a hablar? ¿Por ahí? Yo, Alfonso. Adelante, Poncho. Tengo bueno, no puedo avanzar porque la verdad, no le entiendo muy bien eso del viento. No sé si para predimensionar también puedo ocupar eso de 1.5 por la carga que usted dijo para predimensionar la nave industrial. No. Ahí en la nave industrial, ustedes ya, incluso creo que es más, tal vez es más sencillo calcular las fuerzas, pero es un poco más extenso, ¿sale? Tienes las áreas completamente definidas en tu nave industrial, entonces ahí tienes que calcular las fuerzas, ahí no tienes que amplificarlas porque en realidad en las naves industriales no se calcula un factor de amplificación. Nada más el factor de amplificación es para el espectacular, se debe a que, pues, o como son estructuras muy esbeltas, entonces ahí sí toma en cuenta esos factores. Aquí no, aquí lo que tienes que hacer, tienes la nave industrial, ¿sí? Y tienes que calcular fuerzas de viento, ¿sí? Acá en esta, por ejemplo, ¿sí? Unas fuerzas de viento así bien fregonas. Digo, como está todo, el nave está todo cerrado con láminas, entonces lo que tú tienes que hacer es calcular o definir un sistema de referencia. Primero, yo te sugiero que hagan siempre su sistema de referencia. A lo mejor este es X, a lo mejor este es Y y a lo mejor este es Z. ¿Sale? Entonces, cuando tú digas, mira, viene viento en dirección Y, en dirección X, entonces el viento viene para acá. Ahí está. Entonces tú debes de calcular una fuerza de viento en esta pantalla, en la pantalla que se encuentra directo, el viento. Ajá. Y luego tienes que calcular una fuerza de viento en las pantallas laterales, provocadas por este viento en X. Ajá. En esta pantalla que viene en la parte lateral, en la pantalla trasera, así le podemos llamar. Y lo mismo, una fuerza de viento sobre los techos. Entonces tú me debes de decir acá, ok, en este viento creo que se llama barlovento, si no mal recuerdo, la pantalla que toca directamente el viento, me tienes que dar una presión en esta pantalla, toda esta pantalla. ¿Sale? ¿Cuál es esa presión? ¿Cuál es esta presión en las cargas laterales, en los muros laterales? En esta y en esta. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión en el muro de sotavento? O creo que sí. Si no, ahí me van a corregir ustedes, ¿eh? Entonces, ¿cuál es esa presión acá? ¿Cuál es la presión sobre el techo en esta parte? Porque aquí el viento viene en esta dirección y el agua la tienes prácticamente en esa misma dirección, y el agua, el otro, pues va en sentido contrario. Entonces, en algunos casos, esto va a ser fuerza que viene para acá el viento, y estas que las presiones van a salir, ¿sale? Van a salir, y eso también va a ser una presión que sale. Acá, posiblemente el viento sobre el techo es un viento que entra, y aquí es un viento que sale. Entonces, tú tienes que hacer un diagramita por ahí, ¿sí?
cuando tengas viento en esta dirección, cómo son tus presiones, tanto ¿cómo le podemos llamar? Succiones, porque en algunos lados se puede succionar, como puede ser en esta pantalla. Ahora, lo mismo vas a hacer lo siguiente, vas a calcular un viento en dirección Y. Bueno, pues calculas cuál es la presión de viento en esta pantalla. Pam, 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 pam. Lo mismo para la pantalla de atrás. ¿Cuál es la presión? No sé, aquí a lo mejor va a ser una succión, acá también posiblemente una succión, y por acá también tienes una succión. ¿Y cómo va a ser el viento en los techos? Entonces, es un poco más largo el procedimiento, pero el proceso es más sencillo. ¿Sale? Entonces, no sé si por ahí lo están interpretando de esa manera, compañeros, los que les tocó naves industriales. Vean, aquí te digo por qué, porque todo va a ir rodeado de lámina. O sea que ahí las pantallas son netas. Y como la estructura no va a ser tan alta, entonces no hay tanto problema con que, bueno, no te exige calcular factores de amplificación dinámica. Nada más con que calcule las fuerzas que por ahí te maneja el manual, y con esas son las que vamos a ocupar primero para predimensionar las columnas, para predimensionar las columnas que serían estas, a lo mejor tú tienes acá una presión de viento en esta pantalla, no sé, hablando de 100 kilos por metro cuadrado. ¿Sale? O sea que se predimensionan primero las columnas. Claro, papá, las columnas son ¿quiénes te van a soportar todo el fregadazo? Las columnas. Es que yo pensé que se predimensionaba primero la cubierta y ya con la carga de la cubierta, la armadura de la cubierta. Sí, tú puedes aquí hacer cualquiera, o sea, tú puedes proponer, puedes proponer con esta presión el diseño de las armaduras. Acá, con la presión que tú traigas acá, de la columna, y aquí para las cubiertas. O sea, puedes hacerlo primero para la cubierta y luego para la columna, es indistinto. Lo importante es que tú debes de calcular una presión de viento. Sí, por ejemplo, me tocó el puerto de Veracruz y encontré una velocidad de 23 kilómetros por hora. ¿Puedo trabajar con eso o la tengo que sacar del libro de CFE? Sí. Sí, ¿qué más? Es que se cortó ahí tu pregunta, compañero. Que encontré una velocidad de 23 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz. No sé si puedo trabajar con esa o la tengo que sacar del libro. No, hay que calcular, hay que ver ahí en el mismo manual cuál es la velocidad regional. No, la velocidad regional no es de 23, debe ser como de... Híjole, no tengo el dato exacto, pero sí no es de 23 kilómetros por hora, debe ser mucho más. Entonces hay que ocupar una velocidad regional con un periodo, creo que les dije, de 200 años o de 50, no recuerdo, Por ahí creo que sí les dije de 200, ¿no, compañeros? 50. 50, ok, con la de 50 años entonces. ¿Sale? Y ya con eso, esa velocidad hay que transformarla a velocidad de diseño, y esa velocidad de diseño se ocupa para calcular las presiones de viento. De acuerdo. ¿Sale? Bueno, aplicando todos los factores que conlleva, ¿no? Sí, gracias. Bien, entonces, bueno, pues aquí la vamos a parar, chicos, ya nos llevamos 1 hora y cacho con esta cuestión del proyecto. ¿Profesor? Espero que haya servido. ¿Profe? Y sí, dime. Disculpe, es que estaba checando ahorita el McCormack con respecto a los factores de carga. Y me dice que me vaya a la AISC, pero en la AISC me dice que tengo que checar el reglamento local o la AC7. Entonces... el AC. Así búscalo como tal, AC7, y ahí te va a desplegar una serie de combinaciones de carga, compañero. Y si no lo encuentras, dame ver oportunidad dentro de mis archivos que tengo aquí en la máquina, y si no, mañana se los comparto. Yo tengo el enlace ahí de combinaciones de carga. Entonces, ¿este es el que ocupamos? Sí, por favor. Ok, profe, gracias. Vale, pues. Pues aquí le paramos, chicos. Que pasen buenas noches y nos conectamos el miércoles. Hasta luego, profe. Profe.
Hasta luego. Vale. Saludos, profe. Buenas noches. Échele los kilos, por favor.